Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos amigos de Logic a esta segunda parte del día. Muy contentos porque vamos a empezar a hablar de otros temas bueno, para esta sesión la verdad es que yo disfruté mucho planeándola. De verdad es que enfrente tienen a una grandísima, no solamente jurista, sino investigadora, doctora en Derecho. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. Patricia, antes, bueno, las semanas previas que estuvimos platicando acerca del evento, acerca de este approach, pudimos un poco conocerte y también conocer lo que haces y lo que has hecho respecto a este tema. Me comentabas hace un momento tal cual, eres doctora en ciencias del derecho o algo por el estilo. Igual si quieres platicarnos un poquito más a detalle, pero tienes esta posibilidad de viajar a Chicago, de hacer tu posgrado allá, hacer investigaciones muy profundas y hoy a través de Kerma pues ofreces una alternativa muy, muy interesante, una perspectiva muy única y muy cruda. Creo que también lo que vamos a platicar hoy, creo que lo llevas o como lo hemos platicado, lo tienes muy, muy claro. Y bueno, yo encantado de tenerte el día de hoy. Me encantaría que les explicaras un poquito al público que te escucha hoy quién es Patricia Villaberger y que nos platiques un poco de ti. Sí, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Pues bueno, yo soy abogada de formación, ¿no? Pero mi doctorado es un doctorado en Derecho, pero pues yo he decidido enfocarme ya más a temas que tienen que ver con incorporación de tecnología en el sector jurídico y de qué manera eficientamos la operación del servicio jurídico en general, ¿no? Entonces, bueno, mi doctorado, como pueden ver ahí, pues se enfocó mucho en esta cuestión de diseño e implementación de tecnología para el sector legal. Mucha de esta curiosidad proviene de que yo estuve trabajando en sector público, en el sector humanitario, entonces he estado confrontada con problemas complejos que no se resuelven únicamente con un abordaje jurídico o con una respuesta normativa, ¿no? Entonces, cada día estoy más convencida de que los problemas que tenemos que enfrentar como sociedad, como humanidad, son problemas que requieren de un enfoque multidisciplinario, en donde los abogados obviamente tenemos mucho que aportar, pero también tenemos mucho que aprender de otras ramas, ¿no? Del conocimiento. Entonces, actualmente en Kerma Partners lo que hacemos, que es una firma de servicios de consultoría para el sector legal, estamos iniciando, abriendo una práctica sobre operaciones legales, ¿no? Entonces, cómo llevar todas estas ideas que les estoy contando a eficientar y a mejorar el servicio que provee un departamento jurídico, que provee un despacho y que, bueno, básicamente lo que es, digamos, como un one-stop shop de temas de estrategia y desarrollo de negocio del sector legal. Patricia, encarnas a lo que yo podría pensar un abogado de nueva generación en toda forma. Tu formación es en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. Después vas a hacer tu posgrado en el Illinois Institute of Technology y me encanta porque la investigación que tienes es, literalmente la voy a leer, es el proceso de diseño e implementación de inteligencia artificial en el sector legal para la mejora de servicios jurídicos y diseño normativo. Es ahora sí que de la avanzada a lo avanzado, y el hecho de que este título sea así, es que tuviste visión hace unos años o hace algunos meses de decir, por aquí va la cosa, incluso previo a que todo esto fuera un boom. El boom se presenta en noviembre, pero esta tesis estoy seguro que se estaba haciendo mucho antes de ese noviembre que empezamos a conocer ChatGPT y que de alguna forma hoy nos vienes a presentar entre muchas cosas de tu investigación, tu experiencia, datos, ¿no? Datos muy duros. Me gustaba mucho la plática que tuvimos en la mañana acerca de los datos que tienen que ver con la inclusión de la mujer en los puestos legales importantes. Y al final, pues no es opiniones, porque mucho hemos platicado hoy acerca de opinión, de qué piensas, pero tú nos vienes hoy a traer datos, nos hablas con este conocimiento de causa, nos hablas desde tu investigación y evidentemente desde tu función y lo que haces, ¿no? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo es que eliges este tema en particular y qué representa para ti el haber elegido un tema como estos? Y sobre todo porque es
es en el área legal, pero desde una perspectiva de servicio, de inteligencia y evidentemente desde un ángulo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Sí, pues bueno, a ver, yo creo que para mí el punto de quiebre, si se puede decir así, fue que muy temprano en mi carrera profesional yo empecé a trabajar en la implementación del sistema penal acusatorio, en aquella, digo, los que están familiarizados con este proceso, en aquella primera tanda de CETEC, que era el organismo de Secretaría de Gobernación encargado de la reforma. Y de ahí, la verdad es que para mí empezó a ser muy evidente por la manera en la que se tenía que estructurar toda la reforma al sistema de justicia penal, que la reforma no se iba a lograr solamente con un código, ¿no? O con cambiar una ley o con reformar la Constitución. Entonces, nos enfrentamos, obviamente, y eso es un reto que todavía continúa, a cómo capacitar a los operadores, cómo construir una infraestructura que funcionara, cómo hacer medible todo este proceso. Y bueno, continuando trabajando en estos temas alrededor del sistema de justicia, de derechos humanos, cuando a mí me empieza a entrar un poco la cosquilla de continuar con mis estudios, tuve un momento en el que dije, bueno, a mí me apasiona el tema de derechos humanos, pero yo lo que estaba buscando era un tema que estuviera ahora sí que, como dices, a la vanguardia o a la frontera del conocimiento. Y me parece que en los temas de impartición de justicia, de derechos humanos, hay muchas tareas pendientes, pero son más tareas que tienen que ver con la implementación y con la cristalización de los estándares jurídicos que ya tenemos, y no necesariamente tanto como de desarrollo de nuevas interpretaciones o de nuevas normas, ¿no? Entonces, a mí me empezó a interesar mucho más cómo materializar toda la visión por ejemplo, está en nuestra Constitución. Pues si nosotros leemos la Constitución, parece que nuestro país es muy avanzado, es muy de derechos, pero luego salimos a la calle y lo que encontramos pues es inseguridad, desigualdad, pobreza, ¿no? Mucha división entre clases sociales, todos estos fenómenos de criminalidad, de corrupción. Entonces, claramente existe ahí un puente que está quebrado, ¿no? Entre lo que nosotros hemos plasmado en nuestras normas y lo que sucede en la cotidianidad, ¿no? Y esa, digamos, es la brecha que a mí me interesa cerrar, ya sea pues desde el servicio público o desde el servicio privado, ¿no? Ayer, por ejemplo, en un evento platicaba con la directora jurídica de una empresa y se quejaba de alguno de sus despachos externos, de cómo le proporcionaban información, ¿no? Decía, es que estoy harta que me mandan 500 hojas de análisis cuando yo lo que necesito saber es si se puede o no se puede y cómo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos, desde luego, en esa área del servicio, pues algunas cuestiones de cómo sintonizar a los abogados con sus clientes o con sus usuarios, que inclusive muchas veces son otros abogados, ¿no? Correcto. Y bueno, esta pregunta que es con la que arrancamos esta sesión y por eso hice especial énfasis e hincapié en la investigación que haces en tu perspectiva. Esta pregunta la hemos hecho un par de veces, o al menos un par de veces durante las sesiones, en relación no tanto como una crítica al sistema actual, sino más bien como preguntarnos si realmente lo que estamos obteniendo, ya sea que terminamos la carrera hace 10 años o que estamos terminando la carrera en este momento o que estamos en un posgrado o estamos buscando algo más. Tú, parte de tu tesis y parte de lo que estás haciendo en esta crítica y lo que haces el día a día, mi pregunta sería, ¿consideras que los egresados de la carrera de Derecho cuentan con las herramientas y conocimiento para desenvolverse en el mundo pues cada vez más complejo y tecnológico? Pues la pregunta simple y llana es no. No, realmente considero que no. Pero bueno, esto no tiene por qué ser un destino fatal, ¿no? Creo que no, pero creo que se puede hacer mucho al respecto. El problema que yo encuentro desde que yo misma estudié la carrera y lo que veo ahora con los estudiantes es que la educación jurídica es excesivamente formal y entonces estamos basados mucho en temas que tienen que ver con memorización, con transcripción de normatividad y que carece en la mayoría de los casos de un enfoque de multidisciplinariedad. Entonces, sí falta darle a los estudiantes herramientas de análisis e información que vayan más allá de lo normativo.
pero esto también cruza por desarrollar un campo de investigación más robusto alrededor de, pues de investigación empírica del derecho, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros estamos ya en un contexto social, o sea, ya sea nacional o global, en el que hay dinámicas socioeconómicas y naturales que están poniendo a prueba las reglas y los principios de todos los marcos jurídicos del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en el cambio climático, pensemos en la migración, pensemos en las crisis humanitarias por conflicto armado, desastres naturales, macrocriminalidad, en la desigualdad estructural que tienen muchas sociedades, en los mercados volátiles que también estamos enfrentando. Digo, ya pasamos todos esos efectos de la pandemia, de la crisis de la cadena de suministro, la guerra en Ucrania. Entonces, las cosas se mueven muy rápido, está cada vez más interconectado el mundo y más complejo, y los abogados no están saliendo con las herramientas para poder proporcionar respuestas desde lo jurídico, teniendo en cuenta toda esta complejidad. Entonces, si a mí me preguntas, ¿qué es lo que los abogados deben empezar a conocer ahora? O sea, ya sea pues que estas sean discusiones que se tengan en las universidades para reformar los planes de estudio o a nivel de educación continua, yo creo que es fundamental que empecemos a incorporar el método científico a nuestro sector. Yo creo que, no sé si todavía algunas universidades, por ejemplo, utilicen el García Maínez para introducción al estudio del derecho. Yo recuerdo muy bien este capítulo en donde hablaban de qué es el derecho, es ciencia, es técnica, es arte, es poesía, son todas las anteriores, ¿no? Ok, o sea, sí está bien, no tengo absolutamente nada en contra del libro de García Maínez, pero creo que cuando decimos si esto si es técnica, creo que tenemos que ser más rigurosos sobre cómo incorporamos o cómo entendemos esta cuestión de la técnica, ¿no? Está obviamente todos estos, digamos, los diversos métodos jurídicos de análisis que son muy útiles, que se tienen que seguir enseñando, eso no lo estoy poniendo en duda, pero creo que sí tenemos que incorporar otros conocimientos para la formación de los abogados, ¿no? En primer lugar, y aquí sí voy a hacer lo más disruptiva, yo creo que es fundamental, no nada más en el derecho, pero en todas las carreras universitarias, que se empiece a incorporar elementos de la teoría de complejidad aplicadas a los sistemas sociales, específicamente al sistema legal. Los abogados, al final del día, cuando estamos ejerciendo la profesión, somos filtros de complejidad para nuestros clientes. Yo creo que aquí nadie va a poder negar que el marco jurídico cada vez es más complejo, también es más complicado, y nosotros somos el filtro que le ayuda a la empresa, que le ayuda a la persona física que en el sector público está filtrando esa complejidad, ¿no? Entonces, estos métodos tradicionales de análisis jurídico realmente ya no son suficientes para entender todo el sistema legal ni para intervenirlo correctamente. Entonces, entender la complejidad legal también nos ayudaría a diseñar mejor el derecho y a implementarlo. Es decir, tenemos la idea de una reforma, ¿cómo vamos a hacer el monitoreo de esa reforma a lo largo del tiempo? ¿Funciona o no funciona lo que estamos haciendo? ¿No? En alguna de las pláticas previas hablaban de cómo se utilizaba modelado en la Universidad de Stanford para proponer cuestiones de política pública. Y claro, o sea, esas son las cosas que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Tendríamos que estar trabajando con computólogos, con estadísticos, con científicos de datos, con otras disciplinas científicas para saber si vamos a proponer una reforma o una ley en un tal sentido, tratar de tener toda la información posible, no solamente para saber si esa es una reforma razonable, pero también para monitorearla en el tiempo. Y alrededor de esto, o sea, creo que también ya a estas alturas, o sea, conocer estadística y probabilidad básica es fundamental, no al grado de hacer los cálculos, ¿no? Pero al grado de entender, o sea, cuando estamos hablando de un promedio o de una mediana, ¿cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cómo es la distribución? ¿Cuál es digamos, el mínimo o el máximo en un rango de una distribución, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que exista algo y qué quiere decir esa probabilidad? ¿O qué quiere decir, digamos, el rango de confiabilidad de un cálculo, ¿no? Y todo esto obviamente se conecta con aproximar a los estudiantes a la exploración de datos y a la programación. De nuevo, no para que nosotros programemos, ¿no? Sino para que en esta necesidad que tenemos de conectarnos con otras disciplinas, entonces podamos comunicarnos correctamente con otros profesionales, ¿no?
¿Qué es otra cosa que creo que es fundamental y no se enseña correctamente o no se enseña en realidad? Es técnicas de gestión de riesgo. De nuevo, también los abogados somos gestores de riesgo, ¿no? Y véanlo desde el punto de compliance, desde el litigio, desde hacer un due diligence. Constantemente estamos valorando, ¿no? Riesgos, ¿no? Y no tenemos realmente metodologías o marcos desde la carrera de derecho para poder analizar ese riesgo, ¿no? Y si ya a esto le sumamos, ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, de digitalización, pues también es muy importante entender cómo gestionar el riesgo cibernético, ¿no? Pero bueno, hay diferentes tipos de riesgo, ese es solo uno de ellos, ¿no? Y finalmente, o sea, creo que sí tenemos que hablar de cómo darle herramientas a los estudiantes y a los abogados, abogadas que ya están en el foro sobre cuestiones que tienen que ver con gestión del servicio y con administración de un negocio, ¿no? Cómo vamos a mejorar nuestros procesos, cómo vamos a gestionar proyectos, ¿no? Básicamente entender el derecho desde una perspectiva de desempeño, ¿no? Desde cómo hacer un trabajo transaccional más eficiente hasta saber si nuestras leyes verdaderamente están teniendo los efectos que buscamos, ¿no? Correcto. Y en ese sentido, bueno, a pesar de que se han incorporado algunas tecnologías, a pesar de que de pronto vemos que hay cambios que se empujan o que de necesidades, por ejemplo, la propia pandemia nos trajo una obligación de brincar al mundo digital, nos damos cuenta que los más resistentes, pues son muchas personas del propio gremio, en el sentido de que pues no, ellos prefieren hacerlo a la antigüita, no vaya a ser que se equivoquen, no vaya a ser que no, que esa adaptabilidad o ese salto a la tecnología les juegue en contra. Y tenemos datos difíciles de procesar porque a pesar de que haya, por ejemplo, juicios en línea, pues lo comentábamos cuando preparábamos esta clase, me compartiste este dato tan interesante que hoy por hoy, bueno, hasta el último dato que tenemos, los juicios en línea no pasan o no superan el 8% de los cursos o los litigios que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si a pesar de que tenemos las herramientas, pues como gremio no las usamos? O sea, no podemos, creo que es un gran ejemplo. Igual el tema de la firma electrónica, sigue habiendo gente que le da desconfianza. Cuéntanos cuál es tu postura, cuál es tu posición respecto a esta falta de adaptabilidad, falta pues, incorporación de tecnologías de la información, que lo único que hacen es hacernos la vida más fácil, ¿no? Evitarnos vueltas al juzgado para acabar pronto. Claro, sí, bueno, entre eso y otras cosas. A ver, yo creo que esto obviamente se conecta con la manera en la que estamos formando abogados y abogadas en México, ¿no? Creo que, a ver, yo lo atribuiría a dos cuestiones que se conectan íntimamente, ¿no? Una tiene que ver con la cultura del gremio y otra tiene que ver con una falta de know-how, de cómo interactuar con la tecnología y cómo, y el potencial que tiene para mejorar nuestro trabajo. Si hablamos de esta cuestión alrededor de la cultura y de las usanzas, de nuevo esto creo que se vincula con un modelo mental que nosotros adquirimos en la universidad, que es excesivamente formalista, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es esta cuestión de, pues no acepto la firma electrónica porque quién sabe si lo firmó la persona, ¿no? O esta costumbre que es muy de acá, ¿no? De que si vamos a firmar algo hay que rubricar todas las hojas, ¿no? Entonces, digo, cuando por primera vez, por ejemplo, abogados de otras jurisdicciones ven eso, les parece rarísimo, ¿no? Así como, pero ¿por qué están firmando todas y cada una, ¿no? Porque, pues sí, tenemos esta cultura formal, obviamente también aquí en el fondo de eso hay mucho principio de mala fe, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos toda esta cuestión. Pero la otra es que en esta discusión que tenemos solo nosotros, los abogados, aquí en el alto nivel, continuamos totalmente divorciados de las vivencias y obstáculos de los usuarios. Y cuando digo usuarios, de nuevo me refiero a empresas que quieren hacer negocios acá, pero también me refiero a personas físicas que están buscando una respuesta por parte de los servicios públicos. Y esto de nuevo es porque tenemos una gran falta de conocimiento empírico sobre cómo estamos interactuando nosotros en México con todo el andamiaje jurídico. No solo eso, a ver, cuando estamos diciendo esto de que solo el 8%, alrededor del 8% de los juicios a nivel federal se tramitan en línea, pues entonces sí nos tenemos que preguntar ahí si esto es un dato post pandemia, además, ¿no? Entonces, pues, ¿qué necesitaríamos para que la justicia en línea fuera verdaderamente la nueva justicia, ¿no?
Pero aquí hay también otras cuestiones. Si ustedes ven, por ejemplo, el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, México ocupa el lugar 131 en justicia civil y 128 en justicia penal de 140 países, ¿no? Entonces, si ustedes ven cómo se desagrega eso, tiene que ver con cuestiones de transparencia, de corrupción, de confianza, ¿no? De qué tan pues ejecutables son las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, pero pues pensemos, ¿no? Que somos un país de mucho poder económico, pero que en Estado de Derecho, en temas de justicia, estamos por los suelos. Y esto, si ustedes, por ejemplo, ven la encuesta del INEGI de calidad de impacto gubernamental, ahí divide un poco, pues, cómo son estas interacciones, ¿no? De la ciudadanía con los servicios. Y les voy a dar unos datos bien interesantes, ¿no? Nada más para tomar aquí pues dos ejemplos que se tocan muy íntimamente con el sector jurídico. De los trámites en juzgados y tribunales, el 68.7% de las personas encuestadas tuvieron algún problema. Imaginen, si nosotros estamos hablando de un servicio que prácticamente cada 7 de 10 veces tiene un problema para sus usuarios, ¿no? Pues está terrible, ¿no? Pero ¿cuáles son estos problemas? A ver, 88.9 de esos problemas son barreras del trámite, es decir, requisitos excesivos, filas, horarios, tener a la gente dando vueltas y vueltas entre oficinas y ventanillas, ¿no? En la siguiente categoría, o sea, un 33%, digamos, son asimetrías de información, ¿no? Y solo el 7.7% de estos problemas son problemas relacionados con las tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me dice esto? Digo, ahorita les platico cómo están. En el Ministerio Público están más o menos igual, ¿no? O sea, 61% de las personas encuestadas tuvieron problemas en trámites con el Ministerio Público, 92.2% son de barreras al trámite, 52.2% asimetrías de la información y solo 5.6 problemas relacionados con tecnología. Esto no quiere decir que la tecnología nos vaya a resolver todo. ¿Por qué? Porque si no resolvemos estas barreras al trámite, si no resolvemos estas asimetrías de la información antes de digitalizar o de automatizar un trámite, entonces realmente no estamos resolviendo el problema de origen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, tendríamos que entender estas barreras al trámite, estas asimetrías, de qué se tratan para que podamos mejorar esos procesos y después ver qué tecnología podemos usar para escalar el proceso. Mucho de lo que pasa, o sea, yo vi en la mañana hay algunos comentarios de gente que le parece que el SICOR es un sistema horrible, si no es el sistema que sea más amigable, pero mucho de esto tiene que ver con decisiones normativas también, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos hablando de digitalizar la justicia y la justicia digital es solamente una opción junto con la justicia en papel, entonces lo que estamos creando es un problema de gestión gravísimo, ¿no? Porque entonces la gente que está dentro de las instituciones tiene que estar, o sea, partiendo su tiempo entre completar el expediente en línea escaneando y completar el expediente físico imprimiendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso tampoco es el mejor uso de nuestros recursos públicos, ¿no? Y de ahí, bueno, obviamente pasan algunas cuestiones que podemos tocar más adelante sobre las metodologías que se usan para crear esas soluciones, ¿no? Si no, preguntamos a los usuarios, a los stakeholders de un proceso, ya sea en una empresa, en un despacho o en el sector público, qué necesidades tienen, cuáles son sus fricciones. Entonces, la tecnología que nosotros usemos, pues no va a responder a eso, ¿no? Entonces, ya ahí obviamente esto se conecta con el segundo aspecto que yo les decía de falta de know-how, ¿no? Y es que como no existen muchos perfiles en el sector legal con estas características híbridas, entonces cuesta mucho trabajo problematizar desde una perspectiva de problemas, de procesos, de desempeño, de objetivo, de resultados, ¿no? Entonces, la interacción, digo esto ya viéndolo desde cualquier sector, la interacción con proveedores, o sea, ya sea desde vendedores o desarrolladores de software, pues se vuelve muy complicada, ¿no? Porque pues uno, o sea, no sabemos qué pedir, no sabemos qué necesitamos y entonces pues compramos, ¿no? Compramos o adquirimos licencias o decimos es que el despacho de al lado ya tiene esta herramienta, entonces yo también, o ay, bueno, vi por algún lado que la inteligencia artificial es lo de hoy, pero pues vamos a hacer inteligencia artificial y no tenemos esta reflexión sobre cómo mejor utilizar el tiempo y el dinero y perdemos muchas oportunidades en implementación de tecnología. Entonces, o sea, yo obviamente estoy a favor de que se haga más tecnológico el servicio legal,
pero la tecnología por sí misma no va a mejorar el servicio. Si nosotros no entendemos cuáles son estas barreras de trámites, o las barreras de entrada, las asimetrías de información, los problemas que tienen las personas usuarias, entonces no vamos a poder diseñar tecnología que sirva para estos propósitos, ¿no? Porque no va a ser una tecnología contextualizada, porque no va a responder a esas necesidades, ¿no? Ahora, desde luego hay matices, ¿no? O sea, no todo en el sector público es malo, ni todo en el sector privado es súper sofisticado. Creo que tenemos una combinación de diferentes grados de madurez, pero lo que sí yo veo como una especie de hilo conductor o de leitmotiv, si lo podemos decir así, es que hay una desconexión entre la estrategia de negocio o el objetivo de una institución y de política pública con la compra y desarrollo de tecnología, ¿no? Entonces, todos estos factores que hemos estado comentando, por supuesto que tienen un efecto en el diseño normativo, en el diseño de servicios y en el diseño organizacional, y por eso es que pues tenemos 8% de juicios en línea a nivel federal, y por eso es que a nadie le gusta el SICOR, y por eso es que no acabamos de implementar algo tan relativamente sencillo como una firma electrónica. Correcto. Patti, otro tema importante e interesante es el siguiente que tiene que ver con la educación continua y es que en México pues la gente se gradúa y les dan la bendición y es completamente voluntario el querer estar en foros como estos u otros, que evidentemente hay una oferta muy interesante por parte de las universidades, pero creo que el Continuing Legal Education, más allá de ser, porque al final termina siendo mucho un tema de títulos, ¿no? Que parecen como títulos nobiliarios, es decir, la gente va más a la maestría porque le digan maestro o doctor, que de alguna forma el hecho de tener la obligación de cada año tener una X cantidad de horas, y vemos muchos abogados que hace años que no se paran a estudiar algo nuevo, que no se renuevan, que si bien ciertos pueden ser verdaderos maestros de la práctica, también por otro lado, es decir, no solamente ser un excelente penalista, un excelente civilista, un excelente abogado en una materia administrativa, sino qué otros skills y qué otras cuestiones puedes desarrollar y debes desarrollar para poder estar a la altura. Entonces, me gustaría que me dijeras y me platicaras un poquito desde tu perspectiva, cuáles son las áreas de oportunidad que tiene la conocida CLE o Continuing Legal Education en México o educación continua en materia legal y qué diferencias encuentras a comparación de otros sistemas y poner el sistema americano como referencia. Sí, pues a ver, creo que, bueno, tú ya empezaste a darnos un poco de la respuesta, ¿no? La principal diferencia es que la educación continua en México no es obligatoria y no es obligatoria porque no hay una colegiación de la profesión. Entonces, ese es un debate que en el foro se lleva desde hace muchos años sobre si la colegiación o no, y la verdad es que está entrampado, ¿no? Entonces, termina siendo una cuestión totalmente voluntaria de un abogado, recibir o no esta educación continua, ¿no? Digo, una vez que, digo, no está tan fácil porque después hay que sacar la cédula de la SEP y luego te tardan meses en la cédula, pero más allá de esa fricción administrativa, no tenemos la obligación de estar comprobando nuestro conocimiento para ser abogados en el foro, ¿no? Pero la realidad es que mucha gente sí busca cómo prepararse y sí busca cómo obtener herramientas de actualización. En realidad es que cualquier profesionista que desee ser relevante, pues debe continuar estudiando, ¿no? Aunque se estudien solamente el decreto del diario oficial que les pone una reforma, pero tienen que seguir estudiando. ¿Cuál es el reto en realidad de la educación continua desde mi perspectiva? Creo que tiene dos aspectos. Uno es individual y es qué elegimos, ¿no? O sea, ¿nos seguimos especializando en técnica jurídica o ampliamos nuestro abanico de habilidades y conocimientos, ¿no? La realidad es que hay mucha oferta allá afuera, pero pues todos y cada uno de nosotros tenemos pues tiempo muy limitado, ¿no? Para poder seguir estudiando, entonces hay que ser muy estratégicos sobre qué es lo que vamos a hacer con el tiempo que tenemos limitado para poder seguir estudiando. Yo aquí, esto no sé si lo han comentado en alguno de los otros foros, pero creo que vale mucho la pena hablar de este modelo que se llama el abogado en forma de T, ¿no? En donde si ustedes, o sea, imaginemos que, pues si dibujamos una T, digamos el trazo central, el vertical,
corresponde a todas estas habilidades jurídicas, ¿no? Que debe tener un abogado, ya sea en la materia en la que se quieran especializar, y que eso también de alguna forma, pues simboliza que esa es la profundidad, ¿no? De la formación. Pero una vez que trazamos el eje, digamos, perpendicular de la T, el sombrerito, ahí se construyen otra serie de habilidades, ¿no? Que tienen que ver con estas cuestiones que estamos viendo, ¿no? Design thinking, mejora de procesos, project management, conocimiento sobre analítica y datos, pero también otros skills o otras habilidades suaves, ¿no? Como liderazgo, gestión de los equipos, comunicación, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un balance, ¿no? Entre desarrollar estas otras habilidades y en continuar, obviamente, profundizando en lo que nos caracteriza y es nuestro diferenciador individual, que es el conocimiento jurídico. Aquí yo me permitiría hacer esta sugerencia, que así como cada año decimos, ahora sí voy a ir al gimnasio, voy a bajar de peso y tal, o sea, cada año así también como en el trabajo ponemos nuestros KPIs y nuestros planes y demás, también deberíamos ser muy intencionales y proactivos con lo que queremos aprender cada año, ¿no? No sé, este año me gustaría aprender un poco de project management y entonces pues busco ofertas que se relacionen con esto. No sé, tuve algún problema el año pasado en la gestión de personal, entonces creo que debería afinar mis habilidades de liderazgo y comunicación. Entonces, bueno, puedo ver una cosa así. Sé que viene una reforma, ¿no? Todos los que ya sabemos, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Bueno, pues eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, voy a dedicar un tiempo a entender cuáles son los cambios más importantes en el procedimiento civil y familiar, ¿no? Ahora que está este código. Y entonces, o sea, digamos, una manera es eso, que seamos pues muy estructurados para ver cómo elegimos continuar con nuestra educación. Pero creo que hay otro nivel y que también es súper importante, que es el nivel organizacional. Y yo creo que ahí los empleadores, ya sean despachos o empresas, por supuesto que tienen un rol en fomentar y en incentivar que sus abogados, abogadas continúen con su formación, ¿no? Entonces, creo que ahí también debemos tener una reflexión organizacional de cómo la educación continua se debe conectar con un plan de desarrollo profesional y un plan de desarrollo organizacional, ¿no? Es decir, qué tipo de abogadas y abogados necesitamos en esta organización, ya sea del sector público o privado, cómo es que lo que ellos van a aprender sirve para proveer el servicio que tenemos que prestar, pero también para que estas personas se desarrollen su carrera profesional aquí, ¿no? Correcto. Cuando platicábamos de esto, no recuerdo bien, pero parte de esto era un poco estos tipos de skills y estas cuestiones. Me ponías este ejemplo, no sé si tenía que ver más bien por una respuesta previa, respecto a los asuntos de baja cuantía y esta necesidad que tenemos imperante de poder adoptar la tecnología. Creo que este slide se me fue del lugar donde debería estar, pero no sé si hay algo que agregar respecto a esto. Claro, no, esto creo que tenía que ver y es muy pertinente con el tema de cómo nosotros tenemos que ser más metódicos en la digitalización de nuestro trabajo y en la adopción de tecnología. Entonces, cuando estábamos, o sea, haciendo esta comparación de, por ejemplo, a nivel federal, en México solamente el 8% de los juicios son en línea, platicábamos, o sea, yo te platicaba de este tribunal en Canadá, que yo les invito a que revisen el vínculo y que hagan el ejercicio también de comparar, ¿no? Pues cómo es que configuraron este tribunal en Canadá respecto de las páginas que nosotros tenemos en el Poder Judicial Federal o en los tribunales locales, ¿no? Y este es un tribunal que, lo que tramita son asuntos de baja cuantía, cuestiones que tienen que ver con copropiedades, algunos asuntos de temas de consumidor, pero básicamente es un tribunal que se diseñó para ser totalmente en línea, ¿no? Y esto lo que es totalmente en línea y además es un tribunal que es asíncrono, ¿no? Pero que una cuestión fundamental es que, de nuevo, o sea, recapitulando lo que ya he comentado, en Canadá hay un montón de investigación empírica sobre cuáles son los obstáculos que enfrentan las personas para tener acceso a la justicia, ¿no? Entonces,
muchísima de esa investigación fue utilizada para diseñar este tribunal, ¿no? Para decir, a ver, la gente no entiende los formatos que hay que llenar, si no tienen cómo pagar un abogado, no entienden cómo comparecer a una audiencia, hay X cantidad de formatos de divorcio administrativo y la gente se equivoca en llenar porque no entienden qué es lo que tienen que poner en esta información o no entienden qué tipo de divorcio tienen que llevar, ¿no? Entonces, mucha de esta investigación se usó para diseñar este tribunal y que es un tribunal que está considerado, digamos, en los círculos de innovación jurídica y de tecnología jurídica como punta de lanza de servicio. Y no porque utilice una tecnología súper sofisticada, no hay nada aquí de inteligencia artificial que ustedes digan, no, pues esto y la computación cuántica, ¿no? No, o sea, esto se trata únicamente de emparejar el servicio con las necesidades de los usuarios y montar un proceso que haga sentido para todos en un CRM, que un CRM es una tecnología que todo el mundo, pues más, o sea, sabemos lo que es, no es una tecnología sofisticada, pero es el trabajo de diseño y de reflexión del servicio lo que hace a este tribunal muy diferente a otros, ¿no? Entonces, vean, comparen y pues aspiremos, ¿no? A que algún día todos nuestros servicios de justicia puedan ser así de medibles, así de transparentes y así de fáciles de usar. Sería increíble. Sí, les invito a que visiten la página. De verdad es que no se siente como una página de gobierno, prácticamente parecería que es un servicio. La amigabilidad y la barrera de entrada definitivamente es completamente distinto a lo que conocemos y pues obviamente sería algo que tenemos que aspirar. Pati, hemos platicado o se ha nombrado mucho este término LLM, que significa Large Language Model en inglés. Y bueno, cuéntanos qué son estos LLM y cómo van a impactar la industria legal. Sí, pues a ver, digamos, yo no soy necesariamente la mejor persona para dar una definición técnica, pero a ver, básicamente estos modelos de lenguaje natural son modelos computacionales basados en deep learning y en redes neuronales de deep learning que lo que hacen es procesar lenguaje natural. Entonces, bueno, esto no es una tecnología que haya salido de la nada. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos escribiendo un correo en la computadora, y el Google o el Microsoft nos está sugiriendo cuál es la siguiente palabra, pues bueno, esas son también técnicas de predicción del lenguaje natural. Entonces, aquí la cuestión es que, bueno, pues estos modelos tienen la capacidad de procesar muchísima más cantidad de lenguaje y que, pues, digamos, como el punto también ahí de diferencia es que ahora tenemos interfaces con las que podemos interactuar sin ser programadores, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes han usado GPT en sus diferentes versiones o algún otro de los modelos, pues es básicamente pues preguntarle ahí a un chatbot, necesito una carta que haga esto, redacta un mail en este sentido, ahí no ponle un chiste para que no se estrese la otra persona, o sea, incluso podemos tener estos matices de lenguaje. Ahora, ¿cómo van a impactar a la industria legal? Yo creo que en el mediano plazo sí vamos a tener un alto impacto de estos modelos en industrias de conocimiento y lenguaje y derecho, pues es el arquetipo de ese tipo de industrias, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes ventajas o promesas, ¿no? O sea, la promesa de acelerar el trabajo y su calidad, la facilidad que da esta interacción con una interfaz de lenguaje natural que no requiere de conocimiento de código o programación, la flexibilidad, por ejemplo, de seguir retrabajando el output, si ustedes han usado estas tecnologías, pues uno puede seguir y seguir pidiéndole a la interfaz que modifique el output, ¿no? Como esto está mal, esto está bien o tal, ¿no? Y creo que, o sea, en proyectos bien implementados, yo visualizo o me imagino un sistema que incluso podría mejorar el acceso a los servicios públicos por parte de la ciudadanía, ¿no? O sea, como esta aspiración que existió con hacer el sitio GovMX, donde fuera un sitio que concentrara todo, pero que pues al final nadie encuentra nada, pues imagínense ustedes que entonces ahora, o sea, las personas no tengan que estar viendo si van a relaciones exteriores o van al registro de la propiedad o tienen que ir al registro civil, sino que solamente pregunten, necesito una copia de mi acta de nacimiento, vivo en tal, nací en tal lugar, o cómo tramito un pasaporte y que, o sea, pudiéramos tener ahí toda la información y no solo eso, sino que a lo mejor una interfaz que nos conecte a iniciar el servicio de manera digital. O sea, creo que ahí hay muchísima promesa
pero de nuevo todo esto parte de diseñar correctamente los servicios y el flujo, ¿no? O sea, el GPT o cualquier tecnología de lenguaje no va a hacer nada de esto por sí mismo, ¿no? Hay que ser muy intencionales sobre lo que queremos lograr. Pero también aquí hay muchos retos, ¿no? Tenemos un reto grandísimo en el Foro Jurídico Mexicano, que es la mala calidad de los datos que tenemos, ¿no? O sea, tenemos un trabajo por delante para poder usar estas tecnologías, de curar la información que estos modelos van a absorber, ¿no? O sea, creo que ninguno de nosotros agarraría, no debería, también hay noticias de eso, yo supongo que todos leyeron esta nota de aquel abogado que agarró un escrito que le sacó el chat GPT y que inventó casos y tal, ¿no? Pues sí, esas cosas pueden pasar, pero desde el otro lado, también el año pasado se publicó, a principios de este año se publicó un paper de un par de investigadores en Estados Unidos que corrieron el examen de la barra de Estados Unidos con el GPT-4 y logró un resultado del 95 percentil, o sea, mucho mejor que los candidatos humanos, ¿no? Entonces, o sea, podemos tener toda esta variabilidad, pero eso depende qué tanto sepamos usar correctamente esta tecnología. Pero aquí creo que surge, volviendo al tema de educación legal, unos puntos súper importantes. O sea, si estas herramientas nos pueden escribir la tarea de la escuela o documentos legales, ¿cómo es que tenemos que replantear la educación jurídica? O sea, a mí no me parece que nunca hiciera mucho sentido memorizarse los artículos de los códigos y de las leyes, ¿no? Y ahora mucho menos, ¿no? Pero, ¿cómo es que tenemos entonces que formar a nuestros alumnos para que entiendan cómo utilizar estas herramientas, pero que también adquieran capacidad crítica, para que también adquieran capacidad de estrategizar con sus clientes, ¿no? Y esto también es un reto, no solamente para los estudiantes, sino las personas junior o de nivel medio, ¿no? O sea, en la última conversación, me acuerdo que decían bueno, en lugar de 10 pasantes voy a tener uno. Ok, sí, eso a lo mejor desde una perspectiva de negocio hace sentido, pero desde una perspectiva del campo laboral, ¿qué vamos a hacer con todas estas personas? ¿Qué tareas van a realizar? ¿Cuál debe ser el diferenciador del servicio legal, ¿no? ¿Cómo hacemos todas estas cuestiones de manera que haga sentido, no nada más desde la perspectiva de hacer un servicio más redituable, sino que también pues sigamos formando talento jurídico relevante, ¿no? Y ahí también creo que hay otro reto sobre pues el incremento del poder de mercado que van a tener unos cuantos actores privados, ¿no? Y ahí también hay que tener una discusión muy intencional de política regulatoria y de política pública alrededor del desarrollo tecnológico. Correcto. Esta es la segunda pregunta corta que te quiero hacer y es que nos emociona mucho el Legal Tech, nos emociona mucho las herramientas que eficienticen nuestra práctica, que nos hagan más, pues mejores abogados, más eficientes. Y muchas de estas, o en su gran mayoría, están en Estados Unidos, hay algunas en Europa, pero ¿tú consideras que estas herramientas Legal Tech que ya están disponibles en estas geografías podrían estar disponibles pronto en nuestro país? ¿Y cuáles consideras que podrían ser las barreras más importantes de entrada? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque, a ver, en Estados Unidos hay mucho debate sobre qué tan regulada debe estar la profesión, ¿no? Allá, por ejemplo, existen reglas muy, muy específicas sobre cómo un abogado no puede compartir honorarios con una persona que no sea abogado, ¿no? Entonces, si yo quisiera montar mi despacho con un ingeniero en sistemas y hacerlo súper tecnológico y tal, en Estados Unidos no puedo hacer eso porque así están las reglas de la profesión, ¿no? En México no tenemos esa barrera y de todas formas es evidente que el desarrollo tecnológico pues no está pues a la par de otras jurisdicciones. Entonces, la pregunta creo que más bien tiene que ver con si hay suficiente madurez en el mercado para consumir tecnología. Y yo te diría que en principio es variado, ¿no? O sea, depende mucho del sector del que estemos hablando, depende mucho de la herramienta concreta, ¿no? Pero creo que aquí nosotros tenemos que entender toda esta cuestión de la tecnología desde tres capas, ¿no? O sea, debemos partir desde cuál va a ser nuestra infraestructura, que esto tiene que ver con cuestiones de conexión, de nube, de seguridad, de plataformas, que eso es algo que, bueno, pues cualquier negocio que esté medianamente digitalizado debe considerar. Otras tecnologías se dedican, digamos, como al soporte de procesos, entonces ahí creo que hay un poco más de madurez, sobre todo
en despacho y empresa, en donde, bueno, hay CRM, softwares de facturación, de gestión de documentos, algunos softwares de gestión de casos, ¿no? Pero de aquí surgen un par de problemas, ¿no? Es muy difícil a veces integrar todas estas diferentes soluciones, sobre todo cuando todas estas soluciones se van comprando por etapas y por parches, por así decirlo, ¿no? Y el segundo problema es que como no estamos acostumbrados a estandarizar ni a mejorar nuestros procesos, ni existe este chip mental de la mejora continua, entonces la adopción de muchas de estas herramientas como CRMs se vuelve muy complicada y cuando se logra, ni siquiera alcanza su máximo potencial. Entonces, como no tenemos, digamos, esto vuelve a otras de las respuestas, ese know-how, esa estandarización, esa metodología de cómo entender el trabajo jurídico desde esta perspectiva, pues nos quedamos cortos con lo que podemos hacer en tecnología. Y la última capa que tiene que ver con estas tecnologías de soluciones sustantivas ya se refiere más a automatización de documentos o de tareas, a revisión de documentos, y ahí sí que las jurisdicciones, pues cada una es una barrera de entrada, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a ver Westlaw, LexisNexis, pues sí, es una gran base de datos, pero de casos de Estados Unidos, ¿no? No tenemos algo similar en México, y yo no estoy ni siquiera necesariamente diciendo que debamos tener Westlaw o LexisNexis, porque también creo que privatizar el acceso al conocimiento no es necesariamente lo que estemos buscando, ¿no? Pero bueno, la jurisdicción, más allá del modelo de negocio, sí puede ser una barrera de entrada y de nuevo necesitamos un proceso de curar datos específicos para el marco normativo mexicano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto alrededor de tecnología y derecho? Pues que todas estas tres capas que expliqué la tenemos que integrar de manera que haga sentido de negocio, pero también sentido, sobre todo, sentido en la mejora del servicio, ¿no? Entonces, esta cuestión, o sea, yo lo que quisiera que todo el mundo se llevara esta idea, de si se van a llevar una cosa o un par de esta conversación, es que la tecnología no solamente es un producto, sino que también es un proceso. O sea, esta idea de vamos a hacer plug and play, pues la verdad es que es más pitch de venta que realidad, ¿no? Porque siempre vamos a necesitar un proceso de implementación y de monitoreo de la solución. Entonces, pues no, o sea, no es lo mismo pedir, o sea, para nosotros, pedir un taxi en Uber o una cena en Rappi, que estar viendo todo un flujo de trabajo con un cliente en donde tenemos que estar revisando un contrato o en donde tenemos que hacer intake de clientes y en donde tenemos que estar viendo todos estos datos, ¿no? O sea, la postura es totalmente diferente, ¿no? Entonces, tecnología es un proceso, la generación de datos es un proceso, y si a mí me preguntan realmente es que los problemas que nosotros enfrentamos, ya más allá de qué capa tecnológica o no vamos a tener, son procesos mal diseñados, ¿no? Como pues ya vimos en estos datos que nos da el propio INEGI, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos tecnología a procesos malos, pues lo único que vamos a hacer es hacer más, o sea, vamos a automatizar la ineficiencia o los defectos que tenemos en nuestro trabajo, o, pues digo, si me permiten la broma, lo único que vamos a hacer es hacer más ineficiente la injusticia, ¿no? Pati, esta última ronda de preguntas son prácticamente sí, no y por qué. Y empezamos con estas, son solamente dos. La percepción de que el acceso a la justicia en México es lenta e ineficiente, ¿tú consideras que nos pone en una posición o nos pone en una mala posición para hacer negocios con pares internacionales? Sí, sí, porque obviamente cualquier inversionista que está buscando en dónde, ahora sí que valga la redundancia, invertir, pues dentro de sus cálculos obviamente computa todos estos elementos de Estado de Derecho, ¿no? Si yo me tengo que ir a un juicio, ¿cuánto tiempo podría tardar en recuperar esto? Los temas de corrupción o no pueden influir. Digamos, ahí hay toda una serie de factores que se tienen que considerar, ¿no? Sí creo, y eso debo decir, que sí hay muchos tribunales que están haciendo un esfuerzo por mejorar cómo imparten la justicia por digitalizar, pero nos falta mucho camino todavía, ¿no? Para hacer eso un esfuerzo mucho más metódico, mucho más estandarizado, en donde verdaderamente se mide el desempeño y no nada más se escaneen promociones, ¿no? Correcto. Y última pregunta, ¿consideras que vamos a ver un cambio positivo en los próximos 5 años en el tema de educación para nuestro sector legal por parte de universidades, barras, asociaciones y otros que cumplen con esta función?
Pues no sé si sí o si no, pero yo espero que sí, porque es algo muy necesario, ¿no? Y sí creo que también debemos tener como gremio, una reflexión más profunda de cómo abordar de una manera más, con mejor metodología y con objetivos claros sobre qué queremos ofrecer, ¿no? Creo que eso lo tienen que hacer las universidades. Yo sí veo que ya hay varias que se están pues despertando ante esta ola de la importancia de la tecnología y están buscando investigadores o están ofreciendo clases alrededor de esto, algunas opciones de educación continua. Obviamente también las barras y asociaciones tienen un papel muy importante que jugar, pero sí quisiera que saliéramos ahí un poco del esquema tradicional, ¿no? Porque una cosa es que nosotros aprendamos en las universidades o en los cursos de educación continua la regulación de la tecnología, que es muy importante, yo no estoy negando que así lo sea, pero de lo que yo estoy hablando en esta sesión tiene que ver sobre la implementación de la tecnología en la mejora del servicio legal. Y esa es, o sea, una discusión que ya tuvimos hoy, pero que es totalmente diferente a la regulación de las cosas, ¿no? Correcto. Doctora, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No te despido porque nos vamos a ver el viernes en una faceta diferente. Así que muchas gracias. De verdad, muy agradecidos con tu exposición. Gracias por darnos un tinte y una perspectiva completamente diferente de este tema. Y pues, de verdad, esperamos que sea la primera de muchas ocasiones que estés con nosotros. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos el viernes, espero. Gracias. Bye bye.